Padre nuestro, misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús, el Señor, muere en la cruz. Por eso no celebramos la Eucaristía, sino su pasión. Las lecturas nos introducirán en el misterio de lo que hoy recordamos, con la pasión según San Juan. Acompañaremos a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después adoraremos su cruz, como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz viene nuestra salvación. Y finalmente, comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en ese camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con Él. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y de oración, acompañando a Jesús llenos de fe y de esperanza. Comencemos pues en silencio, con un momento de adoración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Pongámonos de pie. Nos ponemos a reflexionar la palabra de Dios, nos podemos sentar. Comienza la monición a las lecturas, por favor. Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús, el Señor, muere en la cruz. Dispongámonos a escuchar la profecía que Isaías, el Salmo, el texto de la carta de los Hebreos y sobre todo la pasión según San Juan, que nos ayudarán a introducirnos en el misterio de lo que hoy celebramos. Contemplemos con atención y con el corazón bien dispuesto la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento.
cuando entregué su vida como expiación, verá sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Respondemos todos. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente, por eso Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí, él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Jesús tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera. Junto a la puerta salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo. ¿Qué no te vi yo
en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Entonces Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él, le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo aquel que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo, ¿A su rey voy a crucificar?
Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasgaremos, sino echemos suerte para ver qué nos toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús
y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el centro de nuestro triduo pascual recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no celebramos, como lo reflexionábamos el día de ayer, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino su entrega de amor por nosotros. Reconocemos este acto de amor como el más grande en la historia de la humanidad. Dios se ha hecho hombre por nosotros y se entrega para la salvación de todos y cada uno de nosotros. Al proclamar la pasión, este largo texto de la pasión que hemos escuchado con el evangelista San Juan, nuestra mirada es puesta muy particularmente en el instrumento de nuestra redención, en el instrumento de nuestra salvación, que es la cruz. Y aunque no es la cruz la que nos dio la salvación, sí el crucificado, sí el que fue muerto en este instrumento de salvación. Y desde este instrumento de salvación nosotros podemos encontrar una lección de vida para también nosotros instrumentalizarnos en la obra de salvación en la que el Señor quiere que todos hagamos nuestra tarea, cumplamos con nuestro servicio y, como lo decíamos el día de ayer, asumamos nuestra misión cumpliendo la voluntad de Dios sobre nuestra vida específica. La cruz en este día y en esta celebración ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de esta nuestra reflexión, al menos de esta reflexión que me permito compartirles. Y pensando precisamente en este instrumento, la cruz, ¿cuánto pesa una cruz? Si nos pusiéramos a reflexionar a profundidad, ¿cuántas cruces nosotros no cargamos físicamente hablando? Incluso hablamos de las que llevamos al cuello y muchos de nosotros las usamos simplemente como parte de nuestra vanidad, como parte de la ornamentación de nuestra persona. Puede pesar algunos gramos o también puede ser hecha de los diferentes materiales habidos y por haber en el mundo. Materiales preciosos, pero no es ese el tipo de cruz el que nos congrega el día de hoy a reflexionar. Se convierte en signo para nosotros, pero si nosotros no lo tomamos como signo y símbolo de nuestra fe, entonces no es nada que represente lo que Jesucristo hizo el día en el que fue crucificado, en el que murió por amor a nosotros. ¿Cuánto pesa entonces una cruz? Dicen los historiadores que la cruz que llevaba Jesucristo, tan solo el palo horizontal, pesaría entre unos 20 y 30 kilos. Por eso es que la cuesta en el Via Crucis, es decir, el camino de la cruz hasta el Calvario, fue realmente una experiencia de dolor, una experiencia de sufrimiento. Ante los textos del Evangelio, nosotros nos ponemos a reflexionar que no solo era el peso de la cruz, sino también ya la flagelación y los golpes, pues, que había recibido antes de que fuera cargado con la cruz. El sufrimiento que asume el Señor Jesús es un sufrimiento enorme. Pero no es solo el peso físico el que carga nuestro Señor Jesucristo sobre sus hombros, sino el peso más grande que lleva nuestro Salvador es el peso que lleva en el alma. Y no es el peso de sus pecados, sino el peso de los pecados de toda la humanidad. Desde ahí comienza entonces
el hecho de reflexionar a profundidad cómo es que nosotros realizamos una acción de gracias por este amor, por este acto de amor tan grande, este acto de entrega que Dios ha tenido a través de Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. La cruz puede verse, puede observarse desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, quienes crucifican a Jesús en esta escena del Evangelio pueden darnos a entender una afirmación de su autoridad, porque ellos hicieron lo que querían. Y nos damos cuenta cómo es que, por ejemplo, Poncio Pilato, cuando se pone a reflexionar o a platicar, a dialogar pues con Jesucristo y le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o crucificarte o mandarte matar? Pero ese poder no te hubiera sido, si ese poder no se te hubiera dado de lo alto, no lo tendrías, le dice Jesucristo. Por eso es que los que crucifican a Jesús ven en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo o en la misma cruz una afirmación de poder. Yo puedo, yo lo hago, pretendiéndose así como señores de todo lo creado y de todo lo que existe. Es un signo de aniquilación y también el triunfo del descarte y la victoria de un endiosamiento, digámoslo así, del ser humano. No asimilando el temor de Dios y haciendo justicia por su propia mano, pretendiendo que nosotros tenemos el poder de lo que a Dios le tocaría hacer. ¿Cuántas veces bajo esa frase gastada de el solo Dios juzga? Digo frase gastada porque todos la utilizamos, pero a la hora de la práctica todos nos convertimos en jueces y seguimos crucificando con la misma autoridad con la que Poncio Pilato creía que estaba teniendo sobre el mismo Hijo de Dios. Los que crucifican a Jesús también están convencidos de que Jesús debe ser destruido, de que debe morir, y así ellos pueden vivir mejor. Cuando pensaba yo en esta expresión de los que crucifican a Jesús y que creen que matando a Jesús se puede vivir mejor, pensaba en la realidad de los nuevos condenadores del Señor Jesús o los nuevos condenadores de nuestro Salvador. Me refiero explícitamente a quienes tienen en sus manos el poder de legislar leyes y establecer normas para vivir mejor. Para vivir mejor entre comillas, porque establecen leyes de muerte. Y me refiero explícitamente al aborto, a la muerte asistida, me refiero a la eutanasia, me refiero a la pena de muerte, en fin. Nosotros decimos acabar con los asesinos y acabar con los males, pero nos convertimos en nuevos asesinos. ¿En dónde está entonces la búsqueda del bien si seguimos actuando como los nuevos crucificadores o los nuevos condenadores del inocente? En resumen, desde los que crucifican a Jesús, la cruz es el final de la esperanza, porque dicen, el que murió en la cruz no puede salvarse a sí mismo cuando salvó a otros. Creen los que crucificaron a Jesús que están venciendo a Jesús mismo. También para los que crucifican a Jesús, creen que la negación, creen con este acto que están negando la existencia de Dios, porque no actúa como yo quiero. ¿Y cuántas veces nosotros seguimos viviendo esta experiencia porque queremos demostrarle al mundo que el que vence es el que tiene más fuerza? Impera la ley del más fuerte. En fin, hoy se sigue crucificando a mucha gente, se le maltrata e incluso ya han perdido hasta su aspecto o su rostro humano. Hemos escuchado en uno de los cánticos del siervo de Yahvé que Isaías nos narra que el rostro del siervo de Dios o del siervo doliente no tenía ya aspecto de hombre. Cuando las personas son maltratadas, son pisoteadas en su dignidad, vuelven a tener exactamente esta imagen que el profeta Isaías ya resaltaba en el Antiguo Testamento. No tenían aspecto de hombre.
porque han pisoteado la dignidad, porque les han arrebatado lo que Dios mismo ha hecho a su imagen y semejanza. Para Jesús y los cristianos, la cruz es una buena noticia. Y digo que la cruz es una buena noticia no en su sentido masoquista, sino como camino que conduce a la salvación, porque dice la Sagrada Escritura, dicen los evangelistas que el Señor afirmaba, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga, o venga detrás de mí. Y es que la alegría de la Pascua atraviesa también por la experiencia del dolor, el Via Crucis y el mismo Calvario. Es interesante también que desde la cruz se nos siguió catequizando en el amor, porque aún en la cruz nuestro Salvador nos enseñó a seguir perdonando incluso a aquellos que nos estaban haciendo daño. Por eso en las palabras de perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, se nos catequiza en el amor para seguir perdonando incluso a aquellos que nos calumnian, aquellos que nos difaman, aquellos que mienten en torno a nuestra verdad o a la verdad con mayúscula, que es Dios mismo. Instalarnos en nuestros egoísmos y en nuestro absurdo bienestar no cumple con el mandamiento del amor en Cristo, porque Cristo en el mandamiento del amor nos dijo, amen a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Si nosotros nos atrevemos realmente a valorar la presencia de Dios en nuestra vida y darnos cuenta cuánto nos ama a nosotros, entonces podremos amar al prójimo. Si no hay experiencia desde el saber cómo es que Dios me ama a mí, difícilmente podré reconocer el amor hacia los demás, o viceversa. Por lo tanto, la cruz de Jesús, la cruz que se nos propone el día de hoy, es la que afirma en el hecho de decir, yo me desvivo, es decir, yo me entrego por amor para los demás, para que los demás tengan vida, una vida mejor, una vida más humana y siempre conforme a la voluntad de Dios. La cruz de Cristo es la del amor más fuerte, porque no es fuerte el que más mata o puede matar, sino quien más ama y más vida puede dar. Esta frase me hacía reflexionar y concluir pues el día de hoy en torno al instrumento de nuestra redención. No es más fuerte el que mata o más puede matar, sino quien más ama y más vida puede dar. El camino de la cruz es entrega y entrega por amor. Por eso, terminemos esta breve reflexión diciendo que la cruz siempre será buena noticia porque es noticia salvadora y nos identifica a nosotros como cristianos. Reverenciar la cruz es decirle sí a Dios en su proyecto de salvación sobre mi vida y también decirle que yo estoy dispuesto a luchar por las formas de nueva crucifixión y de muerte. No acobardarme ante las decisiones que yo sé que son voluntad de Dios y que debo de cumplirlas y que debo de asumirlas. Y por último, el amor salva no en el dolor. El amor es el que salva, no el dolor, no es el camino, sino la meta, la que me hace perseverar y en realidad ser feliz. Con estas frases, después de reflexionar en cada uno de los textos que escuchábamos en esta liturgia de la palabra, yo pensaba muy concretamente en que la próxima vez que nosotros contemplemos el instrumento de nuestra redención, lo veneremos, como esta celebración nos lo pide, lo adoremos, reconociendo en él al crucificado, que lo ha entregado todo por amor a nosotros y nos ha dado la salvación, una salvación eterna, una salvación plena, una salvación verdadera. Ojalá que el siguiente signo que tendremos en esta celebración de reverenciar nuestra cruz nos ayude a responderle con fidelidad a Dios en cada una de nuestras situaciones particulares de vida. Que así sea.
Hoy nuestra plegaria toma un tono más solemne y quiere alcanzar y llevar a todos a la salvación que nace de la vida entregada por Jesús en la cruz. A cada intención, recemos un momento en silencio y después de la oración del celebrante responderemos amén. Nos ponemos de pie. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se designe protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, le conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo José María, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero,
les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen, y solo al encontrarte hallen descanso. Concédenos que, en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor, y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que, con tu ayuda, promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libera a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Dispongámonos a recibir la Santa Cruz, al ponerla en el centro de nuestra celebración y al pasar después a reverenciarla cada uno. Expresamos nuestro agradecimiento por ese amor tan grande de Jesús por nosotros que se ha manifestado en su entrega hasta la muerte.
gesto de dolor. Lo que te puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo, estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz, y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar, y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Hoy Viernes Santo no celebramos la Eucaristía, pero sí comulgamos con el pan consagrado en la misa de ayer. La comunión con el cuerpo de Jesús entregado por nosotros nos ayuda a estar más unidos a Él, en espera de la gran Eucaristía de la noche de Pascua. Siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú mi roca, mi escudo.
deseo y quiero adorarte, mi Señor. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Y quiero adorarte, mi Señor. Y quiero adorarte, mi En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Santísimo Sacramento, Hijo del Eterno Padre, alabemos y demos gracias en cada instante y momento. De ti. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hermanos, este es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Te miro a los ojos, y entre tanto llanto parece mentira que de allá clavado se hace el pequeño, el que ha cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos.
se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer un trillar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, Duérmete, mi niño, que yo te he entregado
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De pie. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invitamos a que, unidos a esta celebración litúrgica, nos acompañen también en el acto piadoso del Rosario de Pésame a la Virgen María. Esto, Dios mediante, lo realizaremos a las 7:45 de la tarde, para que nos unamos pues al dolor o a los dolores de la Santísima Virgen María, muy particularmente el de haber perdido el día de hoy a su Hijo Jesucristo. Seguimos en este ambiente de silencio, poniéndonos en las manos ahora de María Santísima y recordando que la misericordia de Dios se manifiesta también en su Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él. Concédeles tu perdón y tu consuelo. Fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.